Y quiero presentarles también a Jerry-Ann McClarnon, que es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Fijación de Precios de nuestro país. Con ella vamos a hablar del tema del mecanismo de fijación de precios en el Ecuador de los medicamentos. A ver si podemos pedirle a Jerry-Ann que por favor nos acompañe. Buenas tardes. Quería decirle buenos días, pero ya ahorita ya es buenas tardes. En todo caso, quiero agradecer a la Superintendencia de Control de Poder y Mercado por esta invitación y brindar un cordial saludo a las autoridades del Ministerio, de la Superintendencia de Poder y Mercado, de instituciones públicas, privadas y el público presente. Yo tengo la ponencia sobre el mecanismo de regulación de medicamentos en el país. Realmente es un tema bastante complejo, pero he tratado de, en un compendio, tomar, digamos, en contexto los temas más relevantes en relación a la fijación de precios. Y antes de entrar en materia, sí quería, con una reflexión, veo que con buenos ojos, veo que todas las actividades que estamos haciendo a nivel de salud pública conllevan a superar dos desafíos sumamente importantes que tenemos, que son avanzar en la cobertura universal de servicios de salud y garantizar el acceso equitativo de los medicamentos. Y en este sentido, yo sé que han de estar ya un poco cansados hasta ahora y que todo el mundo debe haber tomado el tema del marco legal, pero yo también quiero hacer referencia al marco legal porque dentro de este se desprenden todos los elementos de la normativa y del reglamento instructivo vigente que tenemos para fijación de precios. Entonces, partiendo de esta premisa, como comprenderán, pues tenemos la Carta Magna en su artículo 32, que habla sobre que la salud es un derecho. Y sobre todo hace referencia en el artículo 363, que los mecanismos del Estado es responsable de regular la comercialización, promover la producción nacional y utilización de medicamentos genéricos. Además de esto tenemos a la ley orgánica en el artículo 28, que tenemos algunas normativas dentro de las cuales los medicamentos se regulan. Entonces tenemos el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, tenemos el mecanismo de registro sanitario, tenemos también el mecanismo de fijación de precios, el uso racional de los medicamentos, todo en base a la normativa de la ley orgánica. Promover los medicamentos genéricos, medicamentos esenciales. También lo que es la receta, sobre todo lo que tiene que ver con la receta, la finalidad es promover la prescripción de medicamentos genéricos para de cierta manera reducir el gasto de salud y garantizar un costo efectivo. Y también garantizar que los pacientes tengan la libertad de escoger de acuerdo a su disponibilidad económica. También tenemos la Política Nacional de Medicamentos, que garantiza que el precio también es uno de los componentes más importantes en el acceso de los medicamentos. Y ya entrando en materia, la Ley de Producción, Comercialización, Importación y Expendio de Medicamentos habla sobre ya las competencias en sí de la fijación de precios de medicamentos a través del Consejo Nacional de Fijación de Precios. Por ejemplo, el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. El Cuadro Nacional tiene su historia aquí en el país y parte de la iniciativa de la OMS, y luego ya a nivel nuestro, pues en el país ya se empieza a formar una comisión, se forman los primeros cuadros básicos, luego se incorpora el ATC y actualmente tenemos ya una participación que ha ido creciendo y actualmente contamos ya con 421 principios activos y 559 formas farmacéuticas. La estructura del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos está contemplada en el Código ATC, que es la clasificación anatómica, terapéutica y química implementada por la OMS para organizar las clases terapéuticas.
En esto nosotros tenemos que se divide en 5 niveles en nuestro cuadro, ¿no? Entonces el primer nivel es el grupo anatómico, el segundo nivel es el grupo terapéutico, el tercer nivel el subgrupo terapéutico, el cuarto nivel el subgrupo químico terapéutico, finalmente el principio activo. Esto sí tenemos que tenerlo claro porque dentro de esto se consideran los medicamentos estratégicos y no estratégicos para los diferentes regímenes de fijación. Entonces, no sé si esta parte de la clasificación sí es clara para todos. ¿Sí? ¿No? El cuadro nacional, por ejemplo, en el primer grupo se coloca todo lo que es el sistema u órgano efector. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el N05BA2. Entonces, la primera indica el grupo anatómico, sistema nervioso. El segundo nivel corresponde al grupo terapéutico principal, es decir, psicolépticos. El tercer nivel es el subgrupo terapéutico que corresponde a ansiolíticos, va bajando. El subgrupo químico son los derivados benzodiazepínicos y el principio activo es la alprazolam. Entonces, de esa manera es que se colocan todos los medicamentos, 400 que tenemos en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Más adelante veremos que los medicamentos estratégicos son los que consideran hasta el segundo nivel, es decir, se incluye el grupo terapéutico principal, hasta ahí. Y aquí les puse 2 ejemplos como para que vean, ¿no? Por ejemplo, la metformina, la clortalidona, cómo se va clasificando de acuerdo a los 5 niveles. Y cómo está la estructura y nomenclatura del cuadro nacional con los 421 principios activos en los diferentes grupos anatómicos. También quería hacer una breve reseña del mercado farmacéutico, incluidas las leches, de acuerdo a la información de IMS, más de 1.000 millones de dólares, con un precio promedio de 5,44, donde podemos ver claramente que la mayor participación lo tienen los medicamentos de marca. Pero bueno, con todas las políticas que se están aplicando, lo que tratamos es de que se dé mayor fortaleza a los medicamentos genéricos. También aquí quería mostrarles también la participación del mercado. La mayor participación lo tienen el mercado europeo, le sigue latinoamericano, norteamericano, la producción nacional y finalmente la producción asiática. El precio promedio del país en medicamentos de marca es de $6 y en medicamentos genéricos 2,23. Igual a través de los años, tanto los medicamentos de marca como los precios de los medicamentos de marca como los genéricos han ido incrementando. Y bueno, ya entrando un poco en la materia de fijación de precios, antes de entrar a los antecedentes, sí es importante tener en cuenta que la revisión y el control de precios es una herramienta, es una etapa en la que nosotros estamos trabajando, que lo que va a garantizar es el acceso generalizado del derecho que tenemos todos los ciudadanos, que es a la salud, ¿ya? Y darle un poco, a breves rasgos, la verdad es que hacer un compendio de todo es un poco complicado, pero ahí vamos. Entonces, en cuanto a antecedentes del año 2011, hasta el 30 de abril del año 2011 se trabajaba con la antigua normativa, es decir, con el reglamento de la aplicación de la Ley de Producción, Comercialización, Importación y Expendio de Medicamentos de Uso Humano, la cual fue abolida porque hay un reglamento instructivo en el cual se fijaba de otra manera. Yo les voy a hablar del nuevo reglamento que está vigente. Entonces, como les decía, a partir de mayo, justo estamos en los días, fue el 16 de mayo de 2011, ayer, se crea, mediante decreto ejecutivo 777, el nuevo reglamento para la fijación, control y revisión de medicamentos de uso humano.
Y también se derogan a algunos artículos de la ley orgánica que ya vamos a ver más adelante. En este reglamento se consideran algunos criterios. Obviamente todo reglamento requiere de un instructivo. Entonces se estableció un periodo de 90 días en aquel momento para desarrollar un instructivo del reglamento vigente, y también en el marco de la regulación, como les decía inicialmente, se consideraban otros conceptos como medicamentos estratégicos y no estratégicos. Entonces ahí era la duda de cuáles son estratégicos, cuáles no son estratégicos, para lo cual se conformó una comisión técnica donde se analizaron todos los aspectos legales, económicos, técnicos, y mediante acuerdo ministerial 809 ya se expide los criterios que se consideraron y los parámetros y definiciones para identificar cuáles son no estratégicos. En este sentido, los criterios que se utilizaron toman como núcleo de referencia el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, como ustedes conocen, tiene la lista de medicamentos esenciales que están elaborados bajo la óptica de salud pública y de acuerdo al perfil epidemiológico, y que de cierta manera el Cuadro Nacional, incorporarlo en el reglamento, se lo toma como núcleo de referencia para articular de cierta manera o clasificar la comercialización de los productos. Entonces, aquellos productos que tienen un rol estratégico en algún programa de salud son considerados estratégicos, y los demás son considerados no estratégicos. También quería comentarles que al derogarse algunos artículos tanto de la ley orgánica, como el caso del artículo 160, y también el artículo 4 de la Ley de Producción, Comercialización y Expendio, que trata específicamente de los porcentajes de utilidad, se establece una disposición transitoria en la que se pide una resolución, la resolución 005, que amerita que mientras, precisamente por lo que se deroga el artículo 4, y a no haber los porcentajes de utilidad, entonces netamente se crea la necesidad de reformar este reglamento que tenemos vigente, porque si no se quedaba sin un marco legal que ampare la utilidad en el momento de fijación de los precios de marca o medicamentos genéricos. Y es ahí que viene esta resolución temporal, en la que le da al Consejo la potestad de acogerse de manera temporal mientras se reforma el reglamento, de seguir utilizando el artículo 4 en los porcentajes de utilidad: 20% para los medicamentos de marca y el 25% para los medicamentos genéricos, a partir del precio de venta al fabricante. ¿Al fabricante? Sí. ¿Ya? Y ya entrando en lo que es el reglamento, así muy rápidamente, indicarles, digamos, cuáles son los objetivos, las funciones y las atribuciones. Son hartísimas en el texto que tengo ahí, ¿ya? Pero, a breves rasgos, el objetivo principal es regular los procedimientos, tanto de fijación, revisión y control de los precios de medicamentos de uso humano, dentro del territorio ecuatoriano, tanto a productores, importadores, distribuidores, comercializadores y expendedores de medicamentos, a todos. Y dentro de las funciones, obviamente, la de fijar y revisar los precios de los medicamentos, que pueden ser por dos razones. Se pueden fijar o revisar los medicamentos, ya sea por la solicitud de la empresa peticionaria o una revisión de oficio, que lo hace directamente el Consejo. Y dentro de las atribuciones está, lógicamente, la de resolver sobre la base de los informes. Ya tengo un diagrama de flujo ahí para que ustedes vean cómo es el proceso. Las solicitudes, probándolas o negándolas, dependiendo del caso, para lo cual se tienen 15 días
tope para poder entregar una respuesta a las empresas peticionarias. Dentro de las atribuciones del Consejo también está la de determinar a qué régimen de fijación corresponde. Entonces, más adelantito les tengo una diapositiva donde está un poco más claro, sino que aquí a breves rasgos. Y dentro de las atribuciones, primero tenemos que determinar si ese medicamento que está solicitando precio se ajusta a un régimen regulado, si es estratégico, a un régimen vigilado, si no es estratégico, o un tercer régimen que tenemos, que es un régimen de excepción, que es la fijación directa. Además, emitir actos, hechos y resoluciones y verificar la veracidad de la información proporcionada por los solicitantes. Toda información que presente algún error que induzca a falta de veracidad, aplica directamente el régimen de fijación directa. ¿Ya? Y también dentro de las atribuciones del Consejo está la de publicar los precios de los medicamentos, las resoluciones del MSP y el MCDS, con sus delegados permanentes o alternos. Y el comité técnico, a su vez, está conformado por los ministros tienen delegados ministeriales. El comité, en cambio, tiene delegados técnicos de cada uno de los ministerios. Entonces el comité tiene un delegado técnico del MIPRO, otro delegado del MSP y otro delegado del MSS y uno del Ministerio de Salud Pública, cada uno con sus competencias. Y cada uno elabora un informe preliminar. Entonces, dentro de las competencias del comité técnico está la de definir, una vez que llegan los expedientes, a qué régimen corresponde la fijación de precios. Entonces, yo creo que esta parte del régimen, a pesar de que está publicado y es conocimiento público, como que no se comprende muy bien, porque la mayoría de las solicitudes llegan por régimen regulado, cuando a veces no es por régimen regulado, sino por régimen vigilado. ¿Ya? Entonces, sí, en este sentido deben las empresas peticionarias analizar bien a qué mercado pertenece su producto para, dependiendo de eso, cumplir con tal o cual requisito, de acuerdo al reglamento. Entonces, para el régimen regulado, el cual está en el capítulo 3 del reglamento general y va desde el artículo 11 hasta el artículo 31. Entonces, aquí se incluyen todos los medicamentos estratégicos. ¿Ya? También se incluyen aquellos medicamentos no estratégicos con igual principio activo, concentración, forma farmacéutica, que registren niveles de concentración. Y aquí la concentración es otro término nuevo, que no es el mismo término que nosotros los técnicos conocemos de la concentración farmacéutica. Aquí tiene que ver con la concentración del mercado, ¿ya? Que se determina de acuerdo al índice HHM, que identifica si hay monopolios. Entonces, si hay monopolios, si un producto está totalmente concentrado, a pesar de ser no estratégico, se sujeta a régimen regulado. Entonces, para eso, el MIPRO, que de acuerdo al reglamento tiene esas competencias, actualmente ya le correspondería a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Nos indica si tal o cual producto está concentrado o no, cuando son no estratégicos. Entonces, dependiendo de eso, se toman las consideraciones de los requisitos que debe cumplir un medicamento estratégico bajo régimen regular. Medio confuso, yo sé, ¿ya? Pero es como está establecido. ¿Qué pasa con aquellos medicamentos no estratégicos? Estamos hablando del cuadro nacional, recuerden que tomamos como referencia el cuadro nacional. Y ustedes saben que es potestad de la autoridad sanitaria en cualquier momento modificar el cuadro nacional de medicamentos básicos. Entonces también se considera ese acápite en el que dice que en cualquier momento
el Ministerio de Salud Pública podrá modificar la inclusión de un medicamento en el régimen regulado, es decir, cambiando la categoría de medicamento no estratégico a estratégico. Estamos ya a las puertas de que se publique la 9ª revisión del cuadro y seguramente habrá medicamentos que salen del cuadro y otros que ingresan. Dependiendo de eso, habrá que considerar nuevamente si en algún caso el medicamento entró por régimen vigilado y actualmente en el cuadro nacional entra como medicamento esencial o estratégico, habrá que considerarlo bajo régimen regulado. ¿Ya? Obviamente el régimen vigilado es todo lo contrario al régimen regulado. Estamos considerando todos los medicamentos no estratégicos, es decir, los que no están en el cuadro, y los medicamentos que no registren ningún tipo de nivel de concentración en el mercado. Y el tercer régimen es el régimen de fijación directa, está en el capítulo 4 del Reglamento General, de los artículos, implica el artículo 30, el artículo 32 y el 33. Entonces, como les decía inicialmente, si en algún momento la información presentada por las empresas no es veraz, porque nosotros como consejo tenemos la potestad de delegar en cualquier momento a un técnico o una delegación específica que vaya a la planta in situ y verifique que la información que presentó en los anexos es verdad. Es decir, si yo digo que estoy utilizando 10 kilos en un lote de producción de tal o cual principio activo y me cuesta $1000, yo puedo, o sea, nosotros como consejo tenemos la potestad de ir en cualquier momento y verificar que efectivamente en ese lote de producción esté utilizando esa cantidad de kilos que reportó y esa cantidad de dólares que le costó. Si llegamos a identificar que no es cierto, en ese momento aplica el régimen de fijación directa, indistintamente de si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque para eso están los documentos que ha presentado. El régimen de fijación directa es un régimen de excepción que implica también, que puede ser también de oficio o puede ser con las evidencias y las pruebas, o cuando, por dos razones más, cuando un producto que tiene un precio oficial se está vendiendo a un precio por encima del precio oficial, o cuando está siendo comercializado un producto sin fijación de precios. Entonces nosotros tenemos, y la industria farmacéutica, todos conocemos el IMS, y el IMS reporta todas las ventas, así que nosotros simplemente, cuando alguien solicita fijación, recorrimos a la información del IMS. Si el IMS nos reporta que ha habido ventas del producto, inmediatamente procede régimen de fijación directa. Y el régimen de fijación directa tiene su castigo, tiene su penalidad. La penalidad del régimen de fijación directa es que el consejo le fija al precio más bajo del mercado si es de producción, o sea, si se comercializa a nivel local. Y si es un producto que es único, que es exclusivo, se considera con los precios de la región, el más bajo. O se pueden establecer algunos escenarios en los que se saca un promedio de los diferentes escenarios y con ese precio se fija. Y no puede solicitar revisión en 3 años. ¿Ya? Listo. Aquí está como un poco, yo sé que no es fácil, pero está aquí especificado cuáles son los medicamentos estratégicos. Entonces, son medicamentos estratégicos todos los medicamentos indicados en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, ya sean considerados de venta libre o bajo receta, todos, porque son esenciales. Todos los medicamentos incluidos en los grupos que contenga el CNM con una clasificación ATC a partir del nivel 2. Se considera a partir del nivel 2 el que habíamos dicho. Primero está el grupo anatómico y viene el grupo terapéutico. O sea, a partir del nivel 2. Se consideran de régimen regular. Los medicamentos esenciales como tal consideran estratégicos y entran al régimen regular.
Los medicamentos nuevos que aún no disponen de una codificación ATC y que por su importancia terapéutica la autoridad sanitaria considera que deben someterse al régimen regulado. Entonces aquí estamos hablando de medicamentos para enfermedades raras, medicamentos para oncológicos, enfermedades catastróficas, que por su importancia deben ser regulados. Los criterios del régimen vigilado, estamos hablando aquí de medicamentos no estratégicos, ya son todos aquellos medicamentos que no están codificados con una clasificación ATC que corresponden al régimen vigilado, o todos los medicamentos que tienen una clasificación de nivel 2 que no estén incluidos en los grupos que contempla el CNMV, o sea, que estén fuera. Y los medicamentos de venta libre que no estén incluidos en el cuadro nacional, cuyos principios activos se caracterizan por una baja probabilidad de producir daños y por eso no requieren una vigilancia específica. El otro concepto del reglamento, de control también, es la revisión. Entonces, yo sí les pido a la industria, en este momento que está presente, que no dejen pasar tanto tiempo para revisar sus precios, porque tienen un amparo legal que les permite revisar sus precios cada 24 meses. Y si hay precios del año 2010, 2008, 2007, que permanecen ahí y no solicitan revisión cuando lo podrían hacer. Lógicamente los gastos operativos se incrementan cada año, entonces sí es importante que si tienen un amparo legal lo hagan. Lo único sí que tiene su issue, ¿no?, es que la consideración de la revisión al momento de presentar el anexo 2, donde ponen los precios, no pueden superar el índice de inflación del año anterior, que es el 4.16% para el año 2012. Y algo que siempre cometen errores es que tampoco pueden redondear los precios. O sea, solo pueden utilizar 2 decimales. No pueden, por ejemplo, si el precio es 1.567, el precio es 1.56. Y generalmente ponen 1.57. No pueden hacer eso, ¿ya? Y siempre se les observa eso. Aquí un pequeño diagrama de flujo, que es más complejo que lo que se ve aquí. Es más o menos cómo es el proceso desde cuando llegan las carpetas. Entonces todo va acorde a los instructivos que están en el reglamento, a todos los artículos que están establecidos ahí. Entonces generalmente, ¿qué es lo que se utiliza? Se reciben los trámites, como son 4 ministerios, es un expediente original y 3 copias. Y la información tiene que venir exactamente igual con los 4 documentos. No puede fallar porque cada ministerio analiza los expedientes por separado, ¿ya? Entonces normalmente se entregan las carpetas los lunes, martes y miércoles, ¿ya? Y una vez que se reciben, se analizan y verifican en un término de 5 días si las carpetas cumplen con los requisitos que establece el reglamento y el instructivo. Se clasifican los trámites en orden cronológico, se enumeran los originales y las copias, se envían a los otros ministerios y ahí viene el proceso de análisis, evaluación minucioso, exhaustivo de toda la información que debe contener cada expediente. Se revisan en los cálculos los gastos operativos, en el caso de la producción de los medicamentos importados, en el caso de los medicamentos de producción nacional, todo el proceso de la fabricación por lote. Y después, cada ministerio por separado elabora un informe preliminar. Y este informe preliminar, en la reunión del comité técnico, ahí sí se reúnen todos los 4 ministerios, cada uno con su informe, se revisa cada uno de los expedientes y se elabora un informe definitivo, el mismo que se presenta al Consejo Nacional de Fijación de Precios.
Y luego, pues, ya una vez en la sesión de consejo se resuelven los expedientes con aprobaciones o negaciones. De ahí se elabora un acta y se procede a notificar de las resoluciones, tanto de aprobación o negación, de trámites de fijación o revisión a las empresas peticionarias. Luego se mantiene y actualiza la base de precios, se notifica a los otros ministerios si están de acuerdo con esa actualización y finalmente se publica en la página web. Y luego se da a conocer el acta definitiva a los miembros del consejo. Entonces aquí sí, muy importante que cuando presenten la documentación hagan un checklist de qué es lo que está en el instructivo para que no tengan observaciones, porque a veces hay observaciones que lamentablemente hay que hacer por transparentar el trámite, pero no son observaciones de peso como para negar, pero lamentablemente tienen que cumplir con todos los requisitos que se establecen en el reglamento y en el instructivo. A veces, por ejemplo, presentan registros sanitarios caducados, presentan nombramiento caducado, presentan, o sea, son documentos habilitantes que tienen que fijarse y tomar en consideración que tienen que estar vigentes para poder solicitar un trámite de fijación o revisión. Y aquí, a breves rasgos también quería, más o menos, para que ustedes vean cómo es el comportamiento que es similar al del mercado, porque en el mercado la mayor participación lo tienen los medicamentos importados de la producción nacional, y el mismo comportamiento se ve al solicitar los precios. Entonces aquí tenemos una información del año 2011, digamos cuando recién comenzó el reglamento, en donde el 66% de las solicitudes correspondían a productos, medicamentos importados, y el 33% a medicamentos de producción nacional. Y aquí están los trámites de medicamentos negados y medicamentos aprobados. Ya en el año 2012 vemos que no hay mucha diferencia, se mantiene, la tendencia es igual. El 69.49% de las solicitudes que ingresan, ya sea para trámites de fijación, corresponde a medicamentos importados, y el 22% que solicitan fijación de los productos nacionales. Y en revisión es mucho menos el porcentaje, pero igual mayor participación, solicitan revisión los medicamentos importados que la producción nacional. Por ejemplo, en el año 2012 se recibieron solicitudes de 731 ítems, de los cuales 504 corresponden a medicamentos importados y 170 a productos nacionales. Y para los trámites de revisión, 42 productos importados y 15 nacionales. De esos 731, 504, de los 504 se aprobaron 500, que corresponde el 75.53%, igual, medicamentos importados, y el 24% de medicamentos nacionales. De 170 se aprobaron 162. O sea, es decir, estamos hablando de que las solicitudes que ingresan, la mayoría se aprueban. Y se niegan es por tonterías, realmente, o sea, por errores, como los que mencionaba, ¿no? Registros caducados, documentos que no están conforme lo requiere el reglamento, o porque están utilizando más de 2 decimales, o porque están considerando un gasto operativo superior, o porque no están haciendo bien los cálculos. Y en revisión es exactamente el mismo escenario. De lo que va del 2013, no ha variado. O sea, la tendencia es la misma. Entonces, lo que queremos también como política
pública es también fortalecer la producción nacional, pero sí necesitamos también, aquí se ve reflejado que no, o sea que más incidencia y participación tiene los medicamentos importados. De lo que va a la fecha, yo creo que vamos a superar lo que se analizó el año pasado, porque de enero a mayo ya llevamos 332 productos que solicitan fijación y todo el año pasado fueron 700. Entonces sí nos han tenido sin vida. Pero lo que me preocupa es el mismo comportamiento. O sea, solamente tenemos mayor participación de medicamentos importados que nacionales, tanto para trámites de liquidación como revisión. Y aquí va de lo que va hasta ahora. ¿Sí? Igual, aprobados importados, mayor participación que los nacionales. Igual los negados. Y aquí como un compendio de todos los, desde que salió el reglamento, de cuántos productos han ingresado a trámites de liquidación. En total, desde agosto del 2011, que partió el instructivo, hasta la fecha, hasta antes de ayer, tenemos 1.146 productos que han solicitado fijación de precios, tanto nacionales como importados. En el año de agosto a diciembre ingresaron 83 productos, en el año 2012 731 y de lo que va de enero a mayo 332, de los cuales se han aprobado 903. Realmente es casi el 80% de los trámites que han ingresado se han aprobado. Así es. Y bueno, aquí tenía algunas definiciones, pero yo creo que ya esos temas ya los han tocado bastante y no los quiero aburrir. Entonces, no sé, hasta ahí mi presentación. Muchas gracias.